La verdad es que me sigue maravillando la capacidad de la palabra de Dios para sorprenderme. Me sigue maravillando además el hecho de que cada persona, cada cerebro pueda buscar nuevos matices, pueda encontrar de hecho nuevos matices a textos muy conocidos y de repente te puede abrir ventanas de reflexión francamente interesantes, una vez más. Porque ¿cuántas veces hemos escuchado el texto de la semilla de mostaza? ¿Cuántas veces hemos oído predicar sobre la semilla de mostaza, sobre la montaña, sobre cómo valorar la cuestión de la fe? Y resulta que Ángel esta mañana nos ha traído una perspectiva muy reveladora, muy interesante y con matices en los que sinceramente no había reparado. Y me parece una idea fantástica, el poder enfocar esto desde esta perspectiva. Y que además lo titule no es magia, es fe. Bueno, hay algo que ha dicho que me resulta muy interesante, ha dicho muchas cosas muy interesantes, pero yo la noté y la parafraseé también. Esto de que la fe es dependencia de Dios, no es un superpoder. Bien traducido sería el poder de Dios para hacer grandes cosas, pero no como un superpoder, no como una especie de varita mágica que puedes utilizar cuando la necesitas, sino como una forma de enfocar la vida y de hacer las cosas paso a paso o a la velocidad que, bueno, Dios haya marcado para ti, pero que además tú estés en disposición de hacer por tus características, tu experiencia. Qué interesante poder personalizar esto de la semilla de mostaza y de los procesos también de la fe. Me ha gustado muchísimo el planteamiento. No es un superpoder, es el poder de Dios para hacer grandes cosas. Y como me temo que todos hemos sido llamados a hacer grandes cosas, a lo mejor habría que traducir lo que es una gran cosa, pues creo que cada uno y cada uno va a poder hacer una aplicación muy interesante de todo esto. Juan Luis, por favor, ábreme plano para ver a mis compañeros y para empezar a charlar. Hemos ido directamente a la zona mixta porque Ángel no tenía ganas de parar y entonces, bueno, vamos un poco tarde. El tema era muy interesante y queremos aprovechar los minutos, al menos para poder compartir unas cuantas cosas porque esto ha estado francamente interesante y ahora que suba él, pues daremos nada, 10 minutitos más o menos de prórroga para que nos dé tiempo a poder charlar y a poder compartir alguna cosa. Primera valoración, Raúl, ¿cómo te suena esto de volver sobre la semilla de mostaza y volver sobre la fe? ¿Qué te ha impactado más así en principio? Bueno, la verdad que Ángel ha hablado sobre un tema y en este caso yo nunca he entendido bien ese texto, ¿eh? Sí, señor. Y me ha costado muchísimo entenderlo a lo largo de los años y hoy me ha abierto una ventana desconocida para mí, porque claro, le ha dado todo el sentido. Nunca entendí por qué Jesús dijo eso de mover montañas. Es que es imposible, ¿no? Razonadamente, ¿cómo voy a mover una montaña con una fe tan chiquitita además, ¿no? Pero esto del proceso sí que es verdad que le da todo el significado, porque en realidad estamos dentro de un proceso. Y muchas veces que tengamos éxito o no en aquello a lo que Dios nos ha llamado a hacer, es de tener precisamente la persistencia en el proceso y no abandonar, ¿no? Y me ha parecido la verdad que muy interesante. Ahora le daremos caña cuando suba y que nos siga explicando, pero la verdad que no sé, Antón, ¿qué te parece a ti? Pues es que esto de los planes de Dios y las enseñanzas de Él a veces nos dejan perplejos, ¿no? Está bien reflexionar porque nos ayuda a ahondar. Y realmente eso que parece que es tan difícil que suceda, es que a lo mejor no sucede de golpe, sucede poquito a poco, ¿no? Como él dice, ¿no? Y sucede, como él ha dicho, ¿no? Haciendo una reserva espiritual adecuada, la haces a diario para el momento en que necesitas prolongar la jornada y ya se ha hecho de noche, pues tengas la luz de la lámpara encendida, ¿no? Necesitas comprender que a veces la montaña no se va a mover, pero que sí también tienes, tal vez Dios te va a mostrar la piedra que tú tienes que mover. Son cosas que
tal vez no hayamos parado a pensar, ¿no? Porque ¿qué es lo que dice o nos sugiere el versículo? Pues que todo depende de la fe que tengamos. Si es pequeña, una montaña se puede mover, pero no, eso no es así. Eso requiere más, requiere como dice, él ha dicho durante su meditación, que antes de que se vea arriba que sube ya el tallo verde o que empieza a brotar esa semilla, por abajo ya suceden cosas, ¿no? Hay una raíz que está extendiéndose, está cogiendo fuerza para sacar y juntar esos elementos químicos que van a hacer posible ese aroma y ese color de la mostaza. Una maravilla. Lo que encierran las enseñanzas de la Escritura son eso, ¿no? Que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y eso no se contradice. A veces no podemos llegar, a veces van a caer los muros de Jericó en un momento, perseverando con la fe, como cayeron para el pueblo de Israel, y otras veces, pues, venga, vamos a perseverar en la oración, porque o te metes 7 veces en el río, como te ha dicho el profeta Eliseo, o no sales sanado y curado, ¿no? Es cuestión de fe y de perseverancia, y saber que si lo ha dicho el profeta, eso va a suceder. Y al final, pues, Naamán no solamente se curó, sino que se convirtió a Dios, ¿no? Eso es algo maravilloso, ¿no? Uh-huh. Así que nada, más ejemplos, el de Elías, el de perseverar. Sin duda que hay una enseñanza en este aparente versículo pequeño que nos puede dejar desconcertados, como también ha dicho Raúl. Sí. Es verdad. Ahora ahondaremos un poco más en el versículo, pero, ¿sabéis? A mí me invitaba a pensar también lo que nos estaba comentando, en algo que, bueno, a mí siempre me ha resultado muy interesante. Ocurre una cosa. Cuando hablamos de los, comillas, grandes ejemplos de la fe bíblica, y tendemos a compararnos con ellos, acabamos, claro, en un estado de frustración, en un estado de impotencia muchas veces posiblemente importante. Pero claro, yo no soy Abraham. Claro, pero es que nadie me ha dicho que tenga que ser Abraham. Es decir, ese es el tema. Y, ¿sabéis? Me recuerda el texto de Romanos 12:3. Estoy leyendo la versión La Palabra, ¿de acuerdo? Que dice, está hablando Pablo, que nos ha hablado de la carrera, nos ha hablado de acabar la fe, nos ha hablado de haber guardado la fe. Y él dice, en virtud del don que me ha sido otorgado, me dijo a vosotros, a todos y cada uno de vosotros, para que a nadie se le suban los humos a la cabeza, sino que cada uno se estime en lo justo, y ahí voy, conforme al grado de fe que Dios le ha concedido. Claro, la cuestión es, y es una pregunta que os lanzo, claro, si yo me comparo con otras personas, probablemente incluso estoy menosvalorando lo que Dios me ha dado. Porque, según este texto, y además según entendemos, todos y cada uno de nosotros tenemos un don de fe. Él nos ha dado fe. Cada uno tiene la fe que tiene. Y Él ha decidido, claro, en su sabiduría, el tipo de fe que me ha dado y el don que me ha dado. Es decir, cuidado, yo no soy nadie para saber qué tipo de semilla tengo. Ha hecho un paralelismo, la semilla de mostaza, pero todas las semillas son importantes y todas las semillas, si están abonadas, regadas y mantenidas, dan fruto. Entonces, claro, el problema es cómo enfocar esto y cómo reenfocar esto. ¿Estamos seguros, convencidos de que todo el mundo tiene un don de fe? Porque si es así, esto me facilita bastante las cosas. Tendré que buscar cómo hacer germinar la mía. Pero ¿quién soy yo para, no? A lo mejor pedir una semilla que no me corresponde, o a lo mejor para, no sé, a veces equivocarme porque me da la sensación de que mi fe no es tan valiosa o no es tan potente como la de otros. ¿Cómo creéis que podríamos enfocar esto? Mira, esta semana haciendo unas compras, compramos 2 botes de espárragos, el cultivador. ¡Ay, qué ricos, por favor! Oye, es bonito eso de ese título, digo, mira. ¿Sí? Pues eso deberíamos de ser nosotros, cultivadores de ese don, ¿no? Dios nos ha dado una preciosa semilla de fe, pero ¿qué hacemos nosotros con esa fe? Claro, si no cultivamos ese jardín se nos llena de malezas y está lleno de dudas, está lleno de suposiciones, de lo que yo me creo, pero ve a la fuente, lo que estamos diciendo esta mañana, tienes que acudir a la fuente. Y ahí puedes ver esas enseñanzas de Jesús, ¿no? ¿Por qué no hemos podido nosotros echar o curar a este chico? Por vuestra poca fe. La reprensión de Jesús es clara, pero es que ellos estaban discutiendo que a ver cuál es yo, déjame a mí. ¿Cuál de ellos era el que más fe tenía, el que más iba a ser, el que se iba a encumbrar al conseguir ese logro o ese objetivo? La verdad es que nos empeñamos en hacer categorías y a veces perdemos de vista lo que es el enfoque y sobre todo perdemos victorias.
porque Jesús lo dice claramente, y Él se acerca y Él soluciona la papeleta. Es que algunas veces esto no se puede solucionar si no es con oración y ayuno, ¿no? O sea que realmente el ejemplo de Jesús pone sobre el tapete que a veces nuestra fe pues puede ser un poco superficial, un poco flojucha, pero que nosotros, tal como nos ha dicho el ángel, oye, que ha contrapuesto flaquear con perseverar. Pues vamos a perseverar, que ya tenemos aquí a ángel con nosotros. Bienvenido. Espera que respire. Adelante. Vamos a hablar con él. Pero querría escuchar a Raúl con respecto a esto. ¿Todos tenemos don de fe? ¿Realmente podemos manifestar fe? ¿La podemos, sí? Nadie dude. ¿O lo dudamos? No. Todos tenemos fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya digo, pero todos tenemos un jardín que cultivar, ¿vale? Y hierbas malas que desarraigar. Y no echemos pesticidas, que eso contamina todo lo demás. Ya no podemos cultivar. No, vamos a hacerlo bien. Ecológico. Eso ecológico. Requiere esfuerzo, requiere la azada y a veces los guantes y tirar de las hierbas malas hasta la raíz, ¿no? Yo incluso me sugiere algo... O ir más allá, en el sentido de que sí que tenemos todos el don de fe, o sea, sí. Pero creo que a veces nos resistimos a conocer exactamente la semilla que somos. Y queremos ser una semilla distinta a lo que realmente somos. Y si no reconocemos o no conocemos la semilla que somos, no podemos saber qué necesita esa semilla. Elegimos una semilla que socialmente sea más aceptable, llamativa, más popular, sí, cuyo fruto sea más vistoso, ¿no? Sí. Entonces, quizá tendríamos que pararnos a reflexionar sobre, oye, quizá estoy pensando que soy una semilla diferente a la que realmente soy y no estoy siguiendo el proceso que realmente necesito. Eso es muy bonito, ¿eh? Es aceptar como el tipo de semilla que tú eres y lo bonito que puede ser tu fruto, tu flor, ¿vale? Tu aroma, ¿vale? Y no querer ser otras personas, sino que seas auténticamente lo que Dios. A veces nos perdemos entre tanto enjambre de propuestas y lo que tenemos que hacer es rescatarnos. Hay una cosa muy bonita que a mí me pasó con acompañando en la jornada de puertas abiertas cuando mi hija se presentó y al final entró en el Conservatorio Superior de Música en San Sebastián. Y una de las profesoras, que creo que era la directora, que habló aquel día, aquí lo que queremos es sacar lo mejor de cada alumno y de cada alumna para que ellos se desarrollen y aquella vocación musical que ellos... Digo, es que esto es lo que hay que hacer. Eso es lo que tiene que ser. Esa es la clave, que es de lo mejor de ti, ¿vale? Y es que yo me maravillo cuando veo una manifestación cultural o viene un buen libro que lo ha escrito un escritor y que te refleja un contexto social y un problema. Oye, pues es que los hermanos Karamazov de Dostoyevski, que es una pasada, es que es una pasita cerca. Pero es que cuando escuchas cualquier obra musical de Mozart, de Beethoven, de Vivaldi o del que a ti te guste, de Brahms, yo no sé qué compositor, Rachmaninoff, es que ha inspirado a esa persona a crear enlace única. Pero es que tú dices, es que a mí me apasiona, pues bendito seas, porque tú tienes una conexión con ese tipo de música o de composición que te ha llegado hondo, con ese escritor que a mí a lo mejor me ha pasado más desapercibido, pero oye, lo voy a examinar bajo un nuevo prisma, ¿no? Pero nos perdemos copiando. Es terrible, oye, pues es terrible. Vamos partiendo de esa perspectiva, de sacar lo mejor. Orángel, te agradecemos, feliz sábado, que nos hayas llevado por un texto que conocemos desde una perspectiva sorprendente y desde luego muy clarificadora, muy, muy, muy interesante. No se me había ocurrido, de verdad, lo de mover las montañas piedra a piedra. Pues hoy me has abierto de verdad la panorámica mental, sinceramente. Aparte de que me encanta el tema de las semillas y aparte, no Esther, ¿has visto, Esther, que la piedra está iluminada? Es que Dios nos muestra además, la piedra que tenemos que mover. Efectivamente. Qué interesante es esto. Porque, ¿sabes una cosa? Nos acabas de facilitar bastante la vida, ¿sabes? Y nos acabas de ayudar a luchar contra alguna de las frustraciones que proviene efectivamente de no saber qué hacer con esa montaña tan enorme o de no saber qué hacer, a lo mejor con esta fe tan pequeña que aparentemente tengo, ¿no? Entonces resulta que tú nos explicas el proceso desde una perspectiva estupenda. Tranquila, Esther, que no tienes que mover toda la montaña a la vez, que la puedes mover piedra a piedra. Pues es verdad. Y además, tienes reserva, ¿no? En la semilla. Pues venga, riégala, cuídala, manténla, sigue entrenando, sigue haciendo músculo y ya verás cómo vas piedra a piedra, poquito a poco vas moviendo esto. Dime una cosa, ¿por qué se te ocurrió plantear este tema?
¿Por qué? Y además utilizaste la palabra magia para que no nos equivocáramos. ¿Por qué? O sea, es que lo comenté en la misma predicación, que muchas veces he leído este versículo y lo he interpretado como de culto infantil. Y yo lo estábamos comentando ahora, nos ha pasado. Sí, la semilla de mostaza chiquitita y bueno, nada, una super fe que es tan poderosa que tan solo con ese tamañito puede mover una montaña, y así me lo imaginé. Sí, así siempre también me lo imaginé. Y por eso hice la observación de que el cambio de paradigma ocurre con lo que está pasando en Venezuela, y ver gente a gente moviendo escombros o edificios prácticamente completos en un intervalo de tiempo, solo motivados por una sola cosa, que es la esperanza de que alguien esté vivo allá adentro. Y yo dije, pero es que no hace falta. Y yo dije, entonces me acordé de mover la montaña. Y dije, este versículo trae algo mucho más allá que lo que estoy viendo yo. Entonces, lo primero que pensé es lo mismo que acaba de decir mi amigo Raúl. Y era, ¿por qué Jesús usa específicamente la semilla de mostaza? Y ahí arranca la pregunta y dice, ¿por qué una semilla de mostaza? Yo ya no creo que sea porque es pequeña. Entonces dije, bueno, nada, vamos a investigar cualidades de la semilla de mostaza. Y bueno, nada, me volví agrónomo como por 3 semanas. Que si el híbrido, la no híbrida, la natural, la que no cambia de toda la vida. O sea, sigue siendo la misma semilla de mostaza. Es más, cuando la compras semilla de mostaza que no haya sido modificada, porque es la que precisamente produce mejor fruto. O sea, que es una semilla pura desde un inicio. Y mientras más pura, mejor todavía. O sea, que no es como otras semillas que le han modificado algunos elementos y produce un producto de mejor calidad. No, la gente busca la calidad en la semilla de mostaza que tenga las mismas cualidades de toda la vida. O sea que Jesús usó una semilla que no iba a modificar su carácter, ni su fruto, ni sus subproductos, ni nada de lo que viniera de esa semilla, por algún cambio que ocurriera en la semilla fuera de lo que ya por origen, por creación, se dictaminara desde un principio. Entonces ya, oye, la semilla ya es creo que es más complejo esta idea. Y entonces cuando empiezas a ver, te das cuenta, la semilla tiene ciertas particularidades, a diferencia de otras, que hacen que sea muy específica. Entonces, entender que el llamado es hacer una semilla de mostaza, es primero tener identidad. Es decir, ¿soy o no soy una semilla de mostaza? O sea, ¿puedo yo ser o no una semilla de mostaza? Tengo yo por creación divina ese don de tener fe. Dios me ha permitido ser una semilla de mostaza, Él me llama a ser una semilla de mostaza. Y ahora después dices, bueno, listo, vamos ahora con esa fe, que puede ser una fe. Y entonces ya tú dices, ya no cobra sentido ese tema de que la fe es tan poderosa y que tan solo chiquitita. No, puede ser una fe que está creciendo y que puede seguir desarrollándose, como es la fe del papá de ese joven al cual le pedía a Jesús. Decía, creo, pero todavía soy incrédulo. O sea, es una fe que pudiera estar comenzando, es alguien que pueda tener una primera experiencia con todo este grupo que seguía a Jesús. O sea, hay una cantidad de elementos que hacían falta nutrir esa semilla. Y con esa fe, Jesús hace el milagro. Entonces, el llamado es hacer esa semilla de mostaza. Y luego viene el tema de la montaña, como dice Esther, y esto es una vivencia propia. No sé si se han dado cuenta que yo soy un poquito hiperactivo. Entonces, una de las situaciones que nos pasa a nosotros los hiperactivos es esa bendita procrastinación, y nos explican, y siempre nos explican, la tarea la vas a ver como una montaña, pero si empiezas a hacer subtareas, la montaña termina resuelta en menos del tiempo que tú te creas. Entonces, ahí dije, wow, o sea, con razón mueven un edificio completo, porque tienes que empezar por la primera piedra. Y quizás es ese el llamado. O sea, tener fe, es decir, tener certeza de que Jesús tiene un plan bueno para ti, pero tú tienes que ir en esa carrera disciplinada que Pablo nos plantea, implica un proceso. Entonces empiezas a buscar en la Biblia y te encuentras con que, oye, no siempre fue un milagro fantástico desde un inicio. Siempre hemos pretendido, y por eso el título de No es magia, siempre hemos pretendido y siempre hemos buscado un Dios que dé señales,
que haga super milagros, que haga super situaciones fuera de lo natural y que puede hacerlo si yo hago el ritual correcto, si yo digo las palabras correctas, ¿me entiendes? Entonces suena como que, oepa, esto parece una historia de Hollywood, cuando el protagonista dice abracadabra, ocurre tal cosa. Entonces, no funciona así. Esto no es magia. La fe no es magia. La fe Tenemos 5 minutos y vamos a dejar que también Raúl y Antón te planteen alguna pregunta. Sí, ¿verdad? Estoy predicando otra vez. Vamos allá. No, está genial. Yo solo quiero que cada persona que ha escuchado este mensaje piense que tiene la capacidad. Sí. Piense que es una semilla. Y piense que tiene todo oculto. Quizá no se ha dado cuenta, pero que sepa, que tenga la certeza de que lo tiene. Y que a lo mejor, pues, ahora no se ve el brote por fuera, pero que Dios está trabajando para que ya esté ramificando y echando raíz, ¿no? Entonces, por favor, es que sobre todo lo que más tiende el diablo es a menospreciarnos, a tirar nuestra autoestima, tú fíjate, no ha llegado nada en la vida, la posición que tiene, está sometida aquí, sometido allá, no sé qué, en fin, no. ¿Vale? Corramos, olvidando lo que queda atrás, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque tenemos toda la capacidad y al final nuestra vida va a fructificar y nos vamos a convertir en aquello que únicamente nosotros podemos ser. O sea, es que hay personas que han desarrollado vocaciones de personas ya adultas, porque la educación les había ahí, ¿no? Tu padre tienes que estudiar esto, tu madre, tú tienes que ser no sé qué, y no, pero es que al final lo que a ti te gusta es esto y tu vocación al final, oye, si puede florecer, bendito sea, ¿no? Pero por favor, que cada persona tenga la certeza, la seguridad de que tiene la capacidad, porque por creación así nos ha hecho Dios. Nadie tiene más ventaja que otros, ¿no? Tiene, pues, que el contexto social te ha podido influir para tu desarrollo y eso pues te puedes rehacer, ¿vale? No te menosprecies tú, aunque lo hagan los demás. Ni minusvalores. Sí. Bueno, hay un lugar que también bíblicamente se asocia mucho con los procesos, ¿no? Que es el desierto. Y muchas veces cuando Dios nos manda al desierto, nosotros decimos, ahí no se vive bien. En ese terreno sin agua y sin agua, sin nada, ¿no? ¿Cómo se va a crecer ahí? Pero fijémonos en grandes personajes de la Biblia. Moisés, al desierto. Juan el Bautista, educado en el desierto. El pueblo de Israel, al desierto. El desierto es el lugar donde Dios habla con el ser humano, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que estar dispuestos también a quitar piedras dentro del desierto, ¿no? Y a seguir ese proceso que Dios tiene para nosotros. Y bueno, la verdad que me ha sugerido esa idea también muy, muy bonita, porque has comentado algo de que nosotros tenemos como muchos rituales cogidos, ¿no? El tema de la oración y todo eso, y a veces Dios tiene que trabajarnos bajo tierra para quitarnos precisamente todo eso que no vale y que nos está impidiendo llegar a la meta. Y me parece muy, muy interesante eso que has comentado también, sí. ¿Y hay alguna idea más que nos dejabas también? Con respecto, yo me lo anoté porque me pareció una pregunta extraña, dentro de una de las imágenes que nos ponías. ¿Es la fe una especie de poder mágico que nos permite controlar a Dios? Uy. Y dije yo, vamos a hacer una traducción inteligente de esto, porque es verdad que a veces solemos tender a pensar, ¿no?, que podemos de alguna forma pues utilizar a Dios, lo hemos comentado, aprovechando el tema de la magia, ¿no?, como una varita, ¿no? Entonces, bueno, como que te pongo a prueba, entonces vamos a ver si efectivamente me das lo que necesito en este momento para mover esa montaña de una vez, en vez de seguir todo el proceso. ¿Podría ser que a veces nos dé la sensación de que la fe mal entendida también sería una forma como de controlar a Dios? ¿Cómo traducirías eso? Yo confieso que he sido controlador. Entonces, como nos gusta a los seres humanos controlar a los demás, también nos gusta controlar a Dios. Ojito con eso, porque es una idea totalmente equivocada de la vida y de todo, y del enfoque. Pero claro, como creces conforme te bombardean la mente, pues al final te crees tú que eso es la forma de funcionar. No, por favor, defendámonos de eso, ¿no? Así que no.
No se puede ni controlar a Dios, ni se pueden hacer rituales diciendo porque yo haga esto, porque yo ande descalzo y vaya de aquí a allí y vaya de rodillas en el último tramo, voy a conseguir el favor de ese Dios al que yo creo. Haga una cadena de oración intercesora para intentar efectivamente controlar. Las cosas no suceden así, es un misterio, pero sabemos que la oración da resultado. El primer beneficiado somos nosotros mismos, ¿no? Así que no hagamos, no hay manual. No hay manual con el que conseguir doblegar la voluntad de Dios para que se cumpla la nuestra. Eso es totalmente erróneo, equivocado, y nos convierte en seres insatisfechos, que no, lo que Dios quiere es que tengamos una vida plena y feliz y equilibrada, y no una vida de manipulaciones y, en fin, no sé. Date cuenta que esa pregunta tiene muchos matices, y precisamente no quise andar en ello porque dije no me va a dar tiempo de llegar a la zona mixta. Un minuto. Pero tiene muchos matices porque es precisamente eso del tema, viene por el tema de los rituales. Una vez escuché una amiga decirme que ella iba en el coche y entonces le decía a Dios, ¿ve? Tiene fe en el poder de Dios, ¿sí? En que puede modificarlo y todo. Y le decía a ella a Dios, si cuando yo llegue al semáforo aún está en rojo, me estarás queriendo decir tal cosa. Uy. ¿Me entiendes? O sea, y yo dije, ella entiende que Dios es todopoderoso y que puede cambiar la luz del semáforo y todo esto, pero no entiende que no entiende que la expresión del carácter de Dios no se da así, no es magia. La fe implica la certeza de la bondad de Dios en modificar tu carácter desde tu temperamento para cuando tú tomes las decisiones vayas consono a la obediencia de sus estatutos. O sea, es decir, las decisiones no las tomas porque el semáforo cambia, porque Dios te la cambia. O sea, no es magia. La fe implica un camino disciplinado, ¿verdad? Que ya tiene las marcas pautadas. Entonces, la fe te hace ir por allí. No necesitas una señal. Sí. ¿Ves? Entonces, pero somos muy dados los seres humanos a eso. Sí. Crecemos en medio de supersticiones o de ideas equivocadas. Y como dijo Albert Einstein, Dios no juega a los dados. No, las cosas no se hacen de esa manera. Entonces, a veces pensamos que si oramos tantas veces al día, entonces es una condición para que Dios actúe. No. Es que hay muchos componentes mágicos asociados a la religión sin darnos cuenta, ¿eh? Claro. Y creo que deberíamos de analizar eso e ir dejando que Dios lo vaya quitando del camino, porque nos puede impedir bastante el plan que Él tiene para nosotros, ¿no? Yo creo que es lo primero que debiéramos descartar en una relación madura de personas adultas con el Señor. Hay que ver que hay un plan y que hay una vida y que hay un caos, y en medio del caos nos movemos. Eso es, o lo entendemos, o si no, pues muchas personas no encuentran ni fuerzas para vivir. Entonces, no. Esta mañana hemos hablado de los conflictos. Es que hay tantas cosas que nos ayudan a limar las aristas y a enfrentarnos a las cosas de la vida, ¿no? Con perspectiva. Así que en este asunto estoy seguro, como hemos dicho, que yo iniciaba así la escuela sabática, tú tienes un problema. Pues sea cual sea tu montaña, no te preocupes. Lo primero, sé consciente de que tienes la capacidad de superarlo. Ve paso a paso y verás que pacientemente y perseverantemente Dios va a estar contigo para conducirte a que haya una solución. Pero si no te enfocas de esa manera, pues ya está, el precipicio está delante y lo primero que haces es arrojarte porque dices, ya no puedo más. Pues no tires la toalla porque no, estamos hablando de que Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno, por lo tanto vamos a disfrutar de ella y a ejercitarla, pero eso sí, no haciendo cábalas, no polvos de la madre celestina, de cresta de gallo y pata de gallina. Eso no funciona, ¿vale? Eso no funciona. Es tu conclusión, pues, de la temática de esta mañana. Os voy a pedir también a Raúl y a Ángel que terminéis con algo. Yo me quedo también con la idea del don de fe personalizado y de que no nos comparemos con la fe de otros. Es decir, tu fe es algo personal. Es verdad que puedes ver inspiración en la vida de otras personas, en la forma en la que han desarrollado su perspectiva. Es verdad que parte de esa reserva de fe que nosotros debemos tener se nutre de las experiencias de otros también y de lo que la palabra de Dios nos explica al respecto, pero la carrera es tuya, quien vas a correr eres tú.
quien tiene su destino con tu nombre eres tú, y eres tú quien tiene que descubrir esa medida de fe y manejarla y darse cuenta de que puede obtener frutos. No compares esos frutos con los de los demás. Tú tienes tus propios frutos y tienes derecho a fructificar también con tu personalidad, con tu estilo y a tu ritmo. Así que poco a poco reconciliémonos también con nuestro don de fe y con la idea de poder desarrollar una fe personalizada que nos lleve en una muy buena dirección. Raúl, ¿con qué te quedas? Bueno, también has comparado el tema del proceso con el de una carrera, y como última metáfora, ¿no? Y bueno, realmente me ha gustado mucho el matiz que has sacado, ¿no? Porque dices que Pablo se negó a que el pasado lo señalase. Entonces, a pesar de que en nuestra trayectoria hayamos podido cometer errores, no nos fijemos en ese pasado, no nos fijemos en las cosas que han ido mal, porque claro, eso significa volver la cabeza atrás y no fijar y perder la vista de la meta. Y Dios sigue teniendo un plan, aún a pesar de la gente que hemos cometido errores, hayamos podido cometer errores en el pasado, sigue habiendo un plan, ¿no? Entonces eso es lo que yo quiero transmitir también a las personas que nos están viendo hoy, que a pesar de que hayan pasado cosas que no nos han, o que han sido traumáticas o que no han sido como esperábamos, sigue habiendo un propósito que Dios tiene para nosotros y necesitamos ir sacando piedra a piedra para alcanzarlo. Conclusión final, Ángel, y terminamos. De esta predicación yo me llevé algo bellísimo, muy bellísimo, y que hay una línea imaginaria, así como entre magia y fe, hay una línea imaginaria entre voluntad propia, entre ese poder propio y de dónde proviene. Entonces, nuestra fe pareciera que pudiéramos nosotros solo nutrirla, solo llevarla a cabo, tenemos la fuerza pero realmente hay que entender la naturaleza de esa fe, de dónde viene. Y por eso es que hablaba de Apocalipsis y lo puse de último en el sermón, es porque todo proviene de la fe de Cristo, o sea, todo proviene de la fe de Jesús. Primero Él fue fiel, primero Él creyó en mí, o sea, todo proviene de Él. O sea, toda esa fuerza que yo pueda tener para mover piedra a piedra, toda esa fuerza o toda esa reserva que yo pueda tener como semilla de mostaza, todo ese carácter, todo ese aroma, todo ese sabor que yo pueda tener en una situación de prueba, como reflejo del carácter de Cristo, es de Cristo. O sea, no hay nada en mí, no hay nada en mí. Por eso terminé con Cristo vive en mí, porque es que la fe es de Cristo y esa fe crece en mí. Entonces, no es por mérito propio, nunca es por mérito propio, es por el mérito de Jesús. Amén. Entonces, y vamos a llegar al final porque tenemos la fe de Jesús, de manera que todo lo podamos, ojalá todo lo podamos en Cristo, que nos sigue fortaleciendo y sigue regando también diariamente nuestra fe si nos ponemos en sus manos. Compañeros, ha sido un auténtico placer poder compartir la edición 458 de La Iglesia en Casa. Bueno, agradecemos a Germain, que estuvo con nosotros desde el principio también, Raúl, Antón, Orángel, gracias por acompañarnos. También está ahí Juan Luis en el control técnico. Ha sido un placer, de verdad, y ha habido muchas bendiciones en esta mañana. Así que sigamos regando nuestra fe y con fe nos volvemos a encontrar el próximo sábado aquí en La Iglesia en Casa a partir de las 10 de la mañana. Felicísima semana. Cuidaos. Chao. Buena semana.